Hola, en este video voy a mostrarte cómo hacer un programa o cómo utilizar Vue.js para hacer una aplicación web. Vue.js es un framework basado en JavaScript. Gracias a esto no necesitas ningún servidor ni nada más que tu computadora y un navegador para comenzar a programar. Para demostrarte cómo utilizar este framework he creado una aplicación sencilla que es sobre tareas pendientes. Voy a mostrártela para que veas lo que vamos a crear en esta sesión. Acá tenemos una página para tareas pendientes. Podemos escribir alguna tarea como comprar leche o pagar el agua. Luego acá tenemos las tareas que hemos agregado y podemos completarlas o eliminarlas. Ahora veamos cómo podemos hacer esto con Vue.js. Voy a utilizar VS Code, que es un editor creado por Microsoft y totalmente gratuito para desarrollar aplicaciones web y otro tipo de aplicaciones. Primero necesitamos un archivo HTML. Vamos a colocar un título y ahora la forma más fácil de comenzar a utilizar Vue.js sin tener que instalarlo es utilizando un enlace a un Content Delivery Network. De esta forma puedes hacer referencia al framework desde un servidor. Lo hacemos colocando este script acá y ahora vamos a escribir nuestro código de Vue.js. Vamos a declarar una variable y vamos a utilizar la palabra Vue y un método que se llama createApp. A esto le vamos a pasar unos parámetros, que es un objeto de JavaScript que tiene esta sintaxis. Vamos a mandar de esta forma los datos de la aplicación. Esta función va a regresar un objeto de JavaScript con las variables que va a tener nuestra aplicación. En este caso solo voy a colocar una variable y luego necesitamos montar esta aplicación sobre algún elemento de nuestra página web. Usamos la función mount de Vue.js y le vamos a pasar el identificador del elemento HTML que necesitamos. En este caso va a ser el elemento con el ID ToDoApp. Vamos a colocar acá una etiqueta div con el ID ToDoApp, que es al cual estamos haciendo referencia acá abajo. Entonces dentro de este div vamos a tener acceso total a todo el objeto, todas las variables y todos los métodos que componen nuestra aplicación de Vue.js. Vamos a usar aquí el sistema de plantillas de Vue. Podemos colocar dobles llaves y acá podemos imprimir algún valor o alguna variable de nuestro objeto de Vue.js. En este caso vamos a imprimir la variable header. Veamos hasta ahora cómo se ve nuestra aplicación. Lo que hará es que en esta etiqueta div debe imprimir esta variable. Veamos cómo se ve. Actualizamos y como vemos acá está el texto de la variable que estábamos imprimiendo. Ahora vamos a hacer algo llamado renderizado de listas. Lo primero que necesitamos es una variable de tipo array en donde podamos tener una lista de elementos. Vamos a agregar aquí una variable adicional llamada items que va a contener un arreglo de objetos de JavaScript. Tenemos un ID, una etiqueta y una propiedad llamada completada. En este caso todos estarán como false y ahora vamos a modificar nuestra plantilla. Para poder imprimir esos valores vamos a colocar una etiqueta UL para rodear nuestras etiquetas LI. LI se utiliza para mostrar los elementos de una lista. Solo voy a poner una etiqueta LI porque voy a ejecutar un ciclo for sobre una variable. Como vemos acá, este atributo que dice v-for, la v es por Vue y significa que va a hacer un ciclo for sobre la variable items que está declarada acá. En cada iteración se va a colocar el contenido de la variable items y acá necesitamos declarar una llave para cada valor. En este caso vamos a utilizar item.id para referenciar a este ID, que va a ser un valor único por cada elemento. Luego simplemente vamos a utilizar otra vez esta sintaxis para plantillas. Acá vamos a imprimir la etiqueta de cada elemento. Si ahora guardamos y refrescamos la aplicación, veremos que aquí aparece una lista de elementos que hemos creado. Como podemos ver, es bastante sencillo. Hemos agregado muy poco código y hemos logrado hacer esto hasta ahora. Quiero mostrarte algo. Vamos a entrar a inspeccionar la página y acá en consola podemos escribir un poco de código de JavaScript. Si vemos acá, toda la aplicación está contenida en una variable llamada ToDoApp.
Entonces desde acá podemos acceder a sus variables. Habíamos declarado una variable llamada header y podemos modificar su contenido. Veamos qué pasa si cambiamos acá su contenido. Quiero que veas qué va a pasar aquí con el título. Como ves, automáticamente Vue.js se encarga de refrescar el contenido de la página para representar o mostrar el contenido de las variables. De esta forma no tenemos que preocuparnos demasiado por actualizar la página cada vez que hemos actualizado alguna de las variables. Lo mismo pasará cuando agreguemos acá una nueva variable en nuestro arreglo de ítems. Vue.js se encargará de mostrarlos en la página web. Ahora vamos a trabajar con entradas de usuario. Vamos a hacer alguna forma para que el usuario pueda agregar tareas a su lista de tareas pendientes. Vamos a venir acá a nuestro objeto de Vue.js y a nuestra aplicación. Y hasta ahora solo hemos declarado un método llamado data que sirve para definir las variables con las que vamos a trabajar. Vamos a agregar aquí otra sección llamada métodos, donde podemos declarar nuestros propios métodos o funciones que vamos a hacer con las que podamos trabajar en nuestra aplicación de Vue.js. He creado un método que se llama agregar. Acá tengo una variable nueva. Entonces acá pregunto si esta variable está vacía. Entonces que regrese y no haga nada. Si no, continúo por acá y acá. Si hemos definido algún valor, va a agregar un elemento al arreglo de ítems que tenemos acá, utilizando un método o la función push de JavaScript para agregar un elemento a una variable de tipo array. Vamos a mandar el ID. Para generar un ID único, lo que he hecho es obtener la fecha de hoy de este instante en formato numérico, tomando en cuenta los microsegundos. De esta forma podemos tener un número único. Luego mandamos acá la etiqueta. La etiqueta va a ser el contenido de la variable tareas, que es esta que está acá. Y en completada simplemente vamos a mandar falso, porque es una tarea nueva. Luego reseteamos o inicializamos otra vez a una cadena vacía esta variable. Ahora necesitamos un input text para poder capturar la entrada del usuario. Vamos a agregarlo justo aquí abajo del título. Acá he colocado el input text. Vamos a ver qué hace el código de Vue.js que he utilizado. Primero tenemos v-model para decirle a qué variable va a estar vinculado este texto. Lo voy a vincular a la variable tarea, esta de acá. Al vincularlo de esta forma, lo que haremos es que cuando cambie el valor de esta variable, va a cambiar el contenido del input text. Y cuando cambiemos el valor del contenido del input text, este cambio también se va a reflejar dentro de la variable. Es decir, que ambos estarán sincronizados. Luego tenemos acá esta sintaxis. Lo que dice es que acá está esperando que se dispare un evento. El evento va a ser keyUp, que es cuando alguien presiona y levanta una tecla. La tecla que va a estar escuchando es la tecla Enter. Y cuando se ejecute este evento, lo que va a hacer es llamar a este método de Vue.js, agregar, que es este de acá. Luego tenemos el código HTML que permite definir el tipo de input text y un placeholder para dar una idea al usuario de qué es lo que tiene que ingresar en esta parte. Vamos a guardar y refrescamos acá. Si agregamos aquí el nombre de una tarea y presionamos la tecla Enter, se agregará acá otra tarea en la lista. Como vemos, Vue.js lo hace automáticamente. No hemos declarado mucho código para poder decir que actualiza esta parte. Él se encarga de sincronizar lo que desplegamos en la pantalla con el contenido de las variables. Ahora vamos a hacer algo para poder eliminar estas tareas, en caso de que agreguemos una que no necesitamos. Para esto necesitamos un método adicional. Le vamos a llamar borrar y va a recibir el ID, que es este valor, para saber qué tarea es la que deseamos borrar. Luego lo que vamos a hacer es crear un nuevo array y para esto vamos a utilizar el método o la función filter de JavaScript para poder filtrar los elementos de un array. Vamos a generar un array nuevo en donde cada uno de los elementos tenga un ID diferente al ID que deseamos borrar. De esta forma me va a regresar el mismo arreglo, pero eliminando o filtrando cualquier valor que tenga un ID igual a este, que es el que deseo borrar. Ahora necesitamos una forma de llamar a este método. Voy a agregar acá, justo debajo del nombre de la tarea, un icono. Y he agregado aquí un poco de código de Vue.js.
Esta es una sintaxis corta en donde pongo una arroba para decir que estoy esperando un evento en particular. Este va a ser el evento click. Cuando alguien hace clic sobre este icono, lo que va a hacer es llamar al método borrar y le va a pasar el ID del ítem en donde se haga clic. He utilizado Font Awesome para los iconos, entonces necesito agregar una referencia a esa librería. Nuevamente voy a usar un content de Library Network para poder cargar esta librería de iconos. Ahora ya está todo. Voy a regresar a la aplicación, voy a refrescarla y voy a probar si funciona el método de borrar. Como puedes ver, funciona perfectamente. Y ahora vamos a hacer que las tareas puedan ser marcadas como completadas. Para esto vamos a utilizar algo de Vue.js llamado clases condicionales. Primero necesitamos crear una clase. Acá he creado un archivo llamado main.css y he creado una clase. Esta clase muestra el texto con una línea tachada. Vamos a guardar el contenido y vamos a incluir este archivo CSS en la aplicación. Ahora necesitamos crear un método para poder marcar la tarea como complicada. Tengo este método llamado completado que va a recibir una tarea como parámetro y lo que va a hacer es actualizar esta propiedad y lo hace negando su valor de esta forma. Si una tarea está como pendiente, la pasará a completada. Si está completada, la pasará a pendiente. Ahora necesitamos un icono para poder llamar esta función. Lo voy a agregar acá y como ves uso el método click para poder llamar al método. Pero ahora necesitamos mostrar o no esta clase que creé acá. Para ello voy a borrar esta etiqueta y la voy a reemplazar con este código. Como vemos, aquí está de nuevo la etiqueta, pero está rodeada de una etiqueta spam y acá hemos definido una clase. Como podemos ver, acá está precedida por 2 puntos. Estos 2 puntos significa que el contenido de esta clase va a ser dinámico y va a ser evaluado por Vue.js antes de ser mostrado en la página web. Acá tengo una expresión ternaria de JavaScript. Si no has oído sobre expresiones ternarias, voy a dejarte en la descripción un enlace a un artículo muy breve en donde explico con detalle cómo funciona esto. Pero bueno, acá evalúo la propiedad o el atributo completada de cada ítem. Si está completada, entonces agrega esta clase completado. Si no, agrega una clase vacía. Esto debería de ser suficiente. Ahora vamos a la aplicación, actualizamos y presionamos sobre este icono. Como ves, al presionarlo, aparece el texto tachado para indicar que ya ha sido completada. Si lo vuelvo a marcar, se elimina la clase. Algo que no me gusta aún de la aplicación es que las tareas completadas deberían de aparecer abajo, y me gustaría más que las tareas pendientes aparecieran arriba para darle mayor importancia. Esto lo vamos a hacer ordenando los elementos. Voy a agregar otro método llamado ordenar. Aquí utilizo el método o la función sort para ordenar un arreglo de JavaScript. No voy a entrar en detalle de cómo funciona el método sort porque este es un tutorial de Vue.js y no uno de JavaScript. Ahora lo que necesito es llamar este método ordenar cuando se complete una tarea y cuando agrego una tarea. Veamos si funciona bien. Actualizamos y ahora voy a completar esta primera tarea y debería de irse al final. Bueno, hay un error. Sí, el método que he creado debería de ir aquí arriba. Ahora volvemos a probar y funciona bien. Las tareas completadas se van hasta el fondo, dejando arriba las tareas que están pendientes. Algo que aún está faltando es que cuando refresco la página los cambios se pierden. Vamos a utilizar el almacenamiento local para poder guardar nuestras tareas y su estado. Vamos a agregar justo aquí otro método llamado guardar. Lo que hará es convertir nuestra variable items en un objeto JSON plano. Y utilizaremos la API de almacenamiento local para guardar en una clave llamada tareas. Ahora necesitamos también leer el estado de las tareas y para esto utilizaremos un evento que se dispara en Vue.js cuando la aplicación está completamente cargada. Vamos a agregarlo acá. Y lo que dice es que si hay algo en el almacenamiento local con la clave tareas, intentará cargarlo en la variable. Luego va a ordenar los datos por si acaso estaban desordenados. Y si acaso nos da un error, lo que hace es eliminar el contenido que se encuentra almacenado de forma local, porque posiblemente se trate de un JSON mal generado o que está corrupto. Vamos a probar ahora. Actualizaremos la aplicación y agregamos una tarea.
Vamos a ponerla como completada y ahora actualizamos. Sí, bueno, algo está mal. Sí, he olvidado guardar los cambios. Cuando agregamos una tarea, voy a llamar al método guardar. También lo voy a hacer cuando borremos una tarea y cuando la completemos. Ahora sí, regresamos a la aplicación y agregamos una tarea. Acá está. La voy a poner como completada y actualizo. Y ahora, como vemos, los datos no se pierden. Están guardados en almacenamiento local y se guardan y recuperan de forma exitosa. La aplicación está totalmente funcional, pero vamos a hacer algo para mejorarla. Vamos a mejorar el estilo visual. A mí personalmente me gusta utilizar un framework de CSS llamado Tailwind CSS. Antes usaba Bootstrap, pero este otro framework me parece mucho más sencillo de utilizar y te permite un mayor grado de creatividad. Voy a agregarlo utilizando siempre un Content Delivery Network. Esto está bien únicamente en una aplicación con fines educativos. Cuando queremos implementar una aplicación real en un servidor, tenemos que hacer una compilación del archivo, porque al hacerlo nos va a generar un archivo CSS con únicamente las clases que estamos utilizando. Con esto se logra un archivo mucho más pequeño y que se interpreta y procesa mucho más rápido en la computadora. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar así porque no nos interesa el performance. Lo primero que quiero hacer es entrar a la aplicación. Entonces voy a nuestro div y voy a agregar una clase con esto. Lo que hace es que va a crear un grid con todos los elementos centrados. Actualizamos y todo está centrado. Como ves, ha cambiado los estilos visuales. Este cuadro de texto ya no me parece un cuadro de texto, pero vamos a solucionar todo. Vamos a rodear nuestro input text. Tengo una etiqueta div con estas clases que lo que harán es mostrar un poco más ancho el cuadro de texto. También vamos a agregar algunas clases para darle un mejor estilo visual. Nuevamente, este no es un curso de Tailwind CSS, pero voy a explicar un poco cómo funciona. Tailwind viene con una serie de clases predefinidas que te ayudan a hacer el desarrollo más sencillo. Por ejemplo, este MY, la M es por margen y la Y significa que va a trabajar con el aspecto vertical, es decir, el margen de arriba y de abajo. 4 es una referencia a cuántos píxeles va a dejar de margen arriba y abajo. 4 no significa 4 píxeles, pero va en incrementos. Digamos, si pones un 2 tendrás un margen, si pones un 4 tendrás un margen más grande y puedes después poner un 6, un 8 y una serie de valores predefinidos. Luego acá le pones que vas a tener un background o fondo de color gris y 80 es la intensidad. Si tuviéramos un 500 sería una intensidad de gris más fuerte. Y así es como se trabaja con este framework. Vamos a guardar y veamos los cambios. Como vemos, la caja de texto ahora se ve mucho mejor. Ahora vamos a estilizar estas listas. Algo que no me gusta es que se vean estos iconos. Así que vamos a hacer que desaparezcan y se vean únicamente cuando el mouse está encima de cada tarea. Primero vamos a rodear la lista con este div con estas clases. Y ahora vamos a agregar aquí una clase group para decir que vamos a agrupar los estilos de acá. Ahora vamos a agregar estas clases en estos iconos. Esto hará que los iconos desaparezcan a menos que el puntero esté sobre ellos. Vamos a probarlo. Como ves, los iconos han desaparecido. Pero si marcamos o señalamos una tarea, los iconos vuelven a aparecer. Ahora todo se ve muy bien. Lo único que me queda pendiente es que cuando agregas una tarea o cuando la eliminas, todo parece muy plano. Me gustaría tener una animación para que se vean más suaves las transiciones. Afortunadamente, Vue.js trae transiciones listas para utilizar. Vamos a ir a nuestra aplicación y lo que haremos es que vamos a rodear la etiqueta li con estas etiquetas. Aquí le decimos que el padre de las animaciones o de las listas que vamos a animar es una etiqueta ul que está acá arriba y tiene un nombre. Este grupo de transiciones tiene un nombre que se llama list. Esto es muy importante. Ahora necesitamos agregar un código CSS para configurar las transiciones. Como ves, todas las clases empiezan con la palabra list. Esto se da porque acá hemos dicho que el nombre del grupo de transiciones es list. Entonces aquí hemos configurado cómo va a funcionar cuando alguno de los elementos se activen o cuando desaparezcan. Acá hemos puesto que va a tener una transición con una duración de 0.5 segundos
y que va a haber un movimiento de 30 píxeles en el eje de las X. Vamos a guardar, actualizamos la aplicación y veamos cómo funciona. Cuando borramos una tarea y cuando agregamos una tarea, tiene la animación. Voy a dejarte en la descripción un enlace con más información acerca de las transiciones. Como puedes ver, Vue.js te ayuda en muchas formas para poder desarrollar una aplicación web. Utilizar Vue.js puede reducir los tiempos de desarrollo y si lo combinas con Tailwind CSS, puedes terminar con una aplicación muy elegante. Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal.